La doctora Marta es abogada de la Universidad Externado de Colombia, es especialista en Derecho Contractual y magíster en Responsabilidad Civil y del Estado, contractual y extracontractual de la Universidad Externado de Colombia, máster en Razonamiento Probatorio de la Universidad de Girona y de la Universidad de Génova, socia fundadora de Pavón Abogados y Asociados y presidenta de la Red Latinoamericana de Mujeres en Razonamiento Probatorio y Derecho Procesal. Doctora Marta va con la conferencia Cuestiones prácticas del llamamiento a garantía con fines de repetición. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias, doctora Lourdes. Muchísimas gracias al doctor Mauricio Moncayo por esta invitación. Muchísimas gracias a la doctora Lourdes por hacer esto posible. Y muchas gracias a los conferencistas y las conferencistas que están acá y, por supuesto, al público que está aquí y también que está conectado. Para mí es un gusto hablar de estos temas, además que tienen una implicación también puramente práctica. Yo les vengo a hablar de algo de lo que normalmente no se habla, es decir, muy fácilmente uno habla de acción de repetición o del medio de control de repetición y muchas veces uno ve que se habla de llamamiento en garantía, pero en la vida real muy poco se habla de los aspectos prácticos que ocurren cuando un defensor del Estado, cuando un apoderado del Estado, pues se enfrenta a esta figura del llamamiento en garantía en el proceso judicial como tal. Y pues básicamente de eso vendré a hablar. Me concentraré en algunos... Gracias. ¿Y esto cómo funciona? Ah, ya. Acá. Listo, perfecto. Gracias. Bueno, y entonces me concentraré en algunos dilemas que ocurren justamente cuando se realiza el llamamiento en garantía con fines de repetición y algunos mitos que se destruyen cuando empezamos a analizar estos dilemas. Entonces, pues básicamente para ello sí es necesario ubicarnos esquemáticamente en lo que se conoce como llamamiento en garantía con fines de repetición y para eso, pues entonces nos ubicamos en un proceso judicial. Cuando hablamos de llamamiento en garantía con fines de repetición, hablamos de un proceso judicial en donde existen dos juicios de responsabilidad. Uno primero, que es el azul, que ustedes ven allí, en donde la víctima demanda a la entidad estatal y busca el resarcimiento de un perjuicio. Es decir, que finalmente le indemnice porque ha sufrido un daño antijurídico, que nos hablaba también el doctor. Pero por otro lado, también en el mismo proceso existe otra cuerda en donde hay otro juicio de responsabilidad, pero un juicio de responsabilidad distinto, en donde la entidad estatal demanda o llama en garantía al agente estatal que ha obrado con culpa grave o dolo. Y por cuenta de esa conducta, pues ha tenido la entidad estatal que pagar un daño o que resarcir un perjuicio. Entonces, obsérvese que eso mismo que ocurre en principio en un proceso judicial en donde termina condenado el Estado y después la misma entidad estatal necesita analizar si efectivamente va a repetir contra el funcionario público que causó ese daño, pues eso mismo ocurre pero en un solo proceso, solo que son dos juicios distintos. En el primero, busco el resarcimiento del perjuicio, del daño antijurídico que sufre la víctima y en el llamamiento en garantía, en realidad, ese juicio de responsabilidad es distinto, porque ahí lo que yo busco es recomponer el patrimonio público. Por eso se dice que es una acción civil, no es una acción de tipo personal. Pues bien, existen entonces algunos dilemas, no funciona, existen algunos dilemas y yo les voy a traer en esta ocasión 4 dilemas que se presentan. No sé si de pronto algo, ¿en dónde tengo que apuntar acá? Ya, listo. Ok, entonces existen 4 dilemas, les voy a hablar específicamente de 4 dilemas de los que normalmente pues no se habla mucho, pero ocurren en la práctica. Es decir, aquella persona que ha estado inmersa en un proceso judicial en donde hay llamamiento en garantía sabe que estas cosas o cuestiones ocurren. Y un primer dilema es, ¿cómo evitar incoherencias si formulo teorías del caso contrapuestas? Me explico. Cuando la víctima demanda a la entidad, pues la entidad tiene algunos argumentos de defensa y normalmente lo que dirá la entidad es, oiga, mire, señor juez, no existe título de imputación, no hay causalidad, no hay daño antijurídico. Hay una causa extraña, por eso no soy responsable. Pero resulta que eso mismo que yo le estoy diciendo como argumento al juez en un proceso de responsabilidad es todo lo contrario que yo digo cuando llamo en garantía al agente estatal. Entonces resulta que yo, para llamar en garantía, digo todo lo contrario, que hay culpa grave o dolo del agente, que hay causalidad del agente y reconozco que existe un daño antijurídico.
Entonces, claro que surge la inquietud de, pero un momento, esto es incoherente. ¿Cómo es posible que yo diga por un lado una cosa y por el otro lado otra? Pues resulta que son dos teorías del caso distintas, y es verdad. Por eso, antes de la ley 2195 de 2022, existía un parágrafo en donde se establecía que la entidad pública no podía llamar en garantía, y esto era una prohibición legal, no podía llamar en garantía al agente estatal cuando proponía causa extraña, porque era incoherente. Esta prohibición ya no existe hoy en día, y después de la 2195-2022 la entidad estatal perfectamente puede tener estas dos teorías del caso contrapuestas. Pero entonces sigue existiendo la pregunta, bueno, pero ¿cómo hago yo con esta incoherencia? Porque es que en todo caso, pues puede existir una inconveniencia de que yo llame en garantía. ¿Debo o no debo llamar en garantía? ¿Qué tan conveniente o inconveniente es? Un tema práctico. Y resulta que la solución, o quizá una de las posibles soluciones o criterios de solución, está en el litigio estratégico, del que también poco se habla, pero funciona mucho, sobre todo en contencioso administrativo. Entonces, desde el litigio estratégico uno puede tener dos perspectivas o dos formas de ver la cuestión. Desde el litigio estratégico uno podría decir, bueno, miren, punto verde, que es que aparece ahí en las diapositivas. Bueno, resulta beneficioso llamar al agente estatal porque resulta que el agente estatal seguramente va a tener algunos argumentos que me van a servir a mi entidad estatal precisamente para atacar ese argumento de la víctima. Entonces, pues puede ser positivo. Digamos que tendremos una defensa más sólida. Eso puede ser un pensamiento o una forma de ver la cuestión. Pero por otro lado, está algo que yo creo que es un poco más realista y es, bueno, pero un momento, tengamos en cuenta algo, y es que cuando yo planteo un argumento en contra de la entidad estatal, en contra del agente estatal como entidad estatal, en contra del agente estatal, y este argumento pues de alguna forma implica mi responsabilidad como entidad estatal, pues le estoy dando todas las herramientas a la víctima para que las use en contra mía y termine en una sentencia condenatoria. Luego entonces, por supuesto que es un dilema, claro que es un dilema. Y quizá la respuesta pues no sea tan 100% blanco o negro, pero sí que tiene solución en el litigio estratégico. Y es que si yo realizo un análisis del caso juicioso y verifico si hay una probabilidad de pérdida muy alta de la entidad y de la gente, pues por supuesto ese sí sería un caso perfecto, un perfecto candidato para que yo haga el llamamiento en garantía con fines de repetición. Porque independientemente de que yo plantee una causa extraña, por ejemplo, en todo caso, como sé que existe una alta probabilidad de riesgo y de condena, pues si eventualmente planteo otra cosa dentro del llamamiento en garantía, no va a tener inconveniente, ¿sí? Porque al fin y al cabo estoy utilizando el llamamiento precisamente para ahorrarme otro proceso posterior de repetición. Luego entonces, aquí sí que funciona ese análisis que realizamos de cualificación o de calificación del caso. Por supuesto es una probabilidad, no podemos advertir que de entrada que vamos a ganar o vamos a perder, pero por supuesto sí podemos hacer una calificación, que es lo que hacemos nosotros normalmente calificando las contingencias de si existe una alta probabilidad de condena, pero alta probabilidad de condena no solo de la entidad estatal, sino además del agente estatal. Luego entonces se cae aquí o se destruye aquí un primer mito, y es que siempre se debe llamar en garantía. No siempre se debe llamar en garantía con fines de repetición, porque justamente pueden plantearse este tipo de circunstancias. Ahora, ¿nunca se debe llamar en garantía? Tampoco. Debe mirarse el caso en concreto, y miren que aquí, aparte de todos los criterios que plantea la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para advertir cuándo es viable o no llamar en garantía con fines de repetición, pues hay un argumento fundamental que tiene que ver con el litigio estratégico. Aquellos casos en donde haya alta probabilidad de condena de entidad y del agente son perfectos candidatos para este tipo de llamamientos. Dilema número 2, y quizá uno de los más interesantes, importantes, y en donde yo voy a plantear aquí un tema que me fascina y digamos que manejo con mucha hondura, que es el tema del razonamiento probatorio, y es cómo probar la culpa grave o dolo. Y resulta que esto es del todo importante porque la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en el año 2020 realizó un estudio y tomó 149 casos de sentencias en donde se había absuelto al funcionario público. Y dijo, bueno, voy a verificar por qué, y empezó a mirar las causas. Y resulta que en 79 de esos casos no se había logrado probar suficientemente la culpa grave o el dolo. Entonces sí que había una falencia probatoria allí. ¿Y por qué se da? Pues todo un tema. Necesariamente para hablar de culpa grave o dolo en materia de acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición, tengo que llegar o descender
al tema de las presunciones de dolo y culpa grave. Como ustedes saben, antes del 2001, de la ley 678 del 2001, existían las presunciones o se utilizaban las presunciones del Código Civil. Posteriormente, con el artículo 5º y 6º de la ley 678 del 2001, pues existen unos supuestos de hecho o unas causales específicas en donde uno puede advertir, aquí hay una presunción de culpa grave, aquí hay una presunción de dolo. Y con la ley 2195 de 2022, por supuesto, también se plantean otras o se realiza una modificación de la norma de la ley 678 y pues casi que se hace una apertura de estos supuestos de hecho en donde podemos decir se puede presumir culpa grave o dolo. Ocurre que la gran diferencia entre la ley 678 y la ley 2195 es que en la ley 678 yo tenía que tener una prueba al menos sumaria para poder hacer el llamamiento en garantía con fines de repetición, una prueba al menos sumaria de la culpa grave o dolo. Pero resulta que ahora con la 2195 no es necesario, ya esa exigencia no existe en la ley. Sin embargo, entonces se plantean las presunciones y esto causó en su momento, pues, claro, un gran escándalo porque muchos decían, un momento, antes habían unas causales específicas o unos supuestos de hecho específicos y aquí lo que está haciendo la 2195 es abrirlas, quitarle algunos calificativos importantes que restringían esos supuestos de hecho, lo que hace que se amplíen los supuestos de hecho en donde yo puedo decir el funcionario público está obrando con culpa grave o con dolo. Y eso, por supuesto, puede desincentivar la función pública o desincentivar que los servidores públicos se sientan seguros, pues llevando a cabo sus actividades. Esto, por supuesto, fue objeto de múltiples controversias, incluso hasta el punto de que algunos decían que era una responsabilidad objetiva, pero por supuesto sigue siendo subjetiva, ya lo veremos. Lo que pasa es que sí, la 2195 lo que hace es abrir el boquete, abrir un poco los supuestos de hecho que se enmarcan dentro de estas presunciones de dolo y culpa grave. Y una de las cuestiones pues, que más llama la atención es lo que tiene que ver con la culpa grave, porque si observan las causales que existían antes en la ley 678, pues casi que se reducen a 2 o 3 en un solo párrafo, lo que significaría que cualquier tipo de infracción, por ejemplo, directa a la Constitución o la ley, para cualquier lector de esta norma, pues implicaría una culpa grave. Por supuesto, lo que se ha dicho el Consejo de Estado y la Corte Constitucional es que estas causales o estas presunciones que trae la norma, las normas, no son taxativas. Es decir, que pueden existir otros supuestos de los cuales yo pueda derivar dolo o culpa grave. Pero en todo caso, pues aquí se traen algunos supuestos de hechos que, entre otras cosas, todavía existen, tanto la ley 678 o la 2195, porque recuerden que aun cuando llegó en el 2022 la 2195, la ley 678 todavía aplica para aquellos hechos ocurridos con anterioridad a la expedición o a la vigencia de esta norma de 2022. Luego entonces todavía hablamos de estos dos tipos de presunciones o desde estos supuestos de pretensiones que aparecen en las dos normas. Pero entonces, para entender un poco cómo funcionan las presunciones y si finalmente yo puedo, con la sola presunción, probar culpa grave o dolo, pues sí es necesario saber cuál es la estructura lógica de la presunción. Y pues la estructura lógica se plantea de una manera, de la siguiente forma. Si pruebo P, que vendría siendo el hecho conocido, el hecho probado, que vendría siendo ese supuesto que se establece allí en la norma, entonces presumo Q. Q vendría siendo ese hecho presumido. Y yo aceptaría como si fuera cierto, si fuera verdadero, ese hecho precisamente porque hay una inferencia que me permite presumir que si está o que si conozco P o si tengo claro que P existe, pues entonces Q también se encuentra probado. Resulta que en razonamiento probatorio existe un autor muy interesante, Stephen Toulmin, que plantea una estructura de la argumentación jurídica. Y muchos autores han utilizado esta estructura que es bien interesante para explicar cómo funcionan tanto las máximas de la experiencia como los indicios como las presunciones. Y les vengo a traer un poco de teoría sobre este tema porque al final desemboca un poco en la práctica de lo que ocurre en este tipo de procesos. Pues sucede que según Toulmin hay unas razones, hay un hecho base, hay un P, hay una situación que está allí enmarcada en la ley, hay una pretensión o un enunciado presumido, es decir, un Q, y resulta que hay algo que las enlaza o hay una garantía, hay una regla que me dice o que me infiere por qué P al final termina en un hecho presumido Q. Esa garantía está en la ley, es decir, esa inferencia lógica no la tenemos que hacer nosotros, la hizo ya el legislador y por eso existe la norma. Pero resulta que esa norma no surge porque sí, el legislador tuvo que haber hecho esa inferencia, ese ejercicio de inferencia y tuvo que haberse basado en algo, fundamentado en algo para llegar a esta presunción legal.
Pues ocurre que dentro del universo de presunciones hay presunciones que admiten prueba en contrario y las presunciones legales como estas que estamos viendo aquí de culpa grave o dolo, justamente son de aquellas presunciones que sí admiten prueba en contrario. Que admitan prueba en contrario, ¿qué significa? Significa que yo puedo tener un hecho base, que vendría siendo, por ejemplo, en este caso, la violación directa de la ley que trae la 2195, artículo 6. Entonces dice, cuando haya una violación directa de la ley, debe presumir que, y aquí viene el hecho presumido, que el funcionario obró con culpa grave, ¿sí? ¿Y por qué? Pues porque existe una norma que así lo dice legalmente, es decir, ahí está la garantía, que es la ley 2195. ¿Cuál es el respaldo? ¿Cuál es la razón de fondo, la razón subyacente por la cual el legislador llega a esto? Pues porque en realidad él lo que quiere hacer es proteger la moralidad pública y defender el patrimonio público. Ese es su interés, su intención. Y entonces lo que ha dicho la Corte Constitucional en esta sentencia muy interesante, que es la 374 de 2002, justo antes de la 2195, pero en todo caso a propósito de la acción de repetición, pues es que esto no surge de la nada. Esto surge porque el legislador ha visto probabilidades fundadas en la experiencia que le obligan a pensar que cuando sucede una situación de estas, violación directa de la ley, pues ocurre una consecuencia como esta, que efectivamente se obró con culpa grave. Pero, ojo, dice Tullman, y también, digamos, dicen muchos autores respecto a este asunto, y es que las presunciones que admiten prueba en contrario, pues se pueden derrocar, se pueden destruir, se pueden bloquear. ¿Y cómo puede hacerse? Pues de dos maneras. Una, atacando el hecho base, que es lo que se conoce académicamente como bloqueo, u otra, destruyendo el hecho presumido, es decir, diciendo, no señor, yo no actué con culpa grave y probando que efectivamente fui diligente, que es lo que se conoce como destrucción. Es decir, si ustedes observan, sí hay maneras para atacar una presunción legal que admite prueba en contrario, tanto atacando el hecho base, es decir, aquello que está en la norma, que se supone que se presume que si existe o que si está probado, o que si lo conozco o que si opera, entonces ocurre la consecuencia que sería la presunción como el hecho presumido como tal. Y entonces eso me hace preguntarme, ¿realmente es suficiente probar el supuesto de hecho de la presunción para decir que efectivamente hubo culpa grave o dolo a partir de lo que hemos visto? Y la respuesta francamente es no. Y este es quizá uno de los grandes mitos que existen, y es que solamente probando el supuesto de hecho de la presunción, pues ya tengo una presunción de culpa grave o dolo. Y no, no es suficiente por varias razones. La primera, por lo que acabamos de decir, por lo que existen maneras de bloquear el supuesto de hecho y existen maneras de destruir el hecho presumido. Es decir, existen formas de atacar la presunción. Y como admite prueba en contrario, pues por supuesto yo como entidad del Estado no puedo esperar que simplemente planteo una presunción y me quedo quieto. No, yo tengo que ir más allá y anticiparme a lo que la contraparte haría. ¿Y qué va a hacer la contraparte? Por supuesto, atacar la presunción desde cualquiera de estas perspectivas. El bloqueo, la destrucción, es decir, atacando supuesto de hecho, atacando hecho presumido. Dos, el hecho base, como ustedes observan, es un hecho muy amplio. Es decir, lo que ocurre con la 2195 especialmente es que amplía los supuestos de hecho en donde ocurre la presunción, y esto genera pues un efecto bien interesante en materia procesal. Si ustedes observan las sentencias de acciones de repetición y de llamamientos en garantía, encontrarán que muy pocas veces se condena. Y muy pocas veces se condena porque a pesar de que se invoca la presunción, pues en todo caso al juez le sigue faltando la prueba del dolo o culpa grave. Entonces lo que el juez normalmente dice es, no, pero es que usted no me probó muy bien ese supuesto de hecho para llegar a esa consecuencia, es decir, el supuesto de hecho de la presunción no me la probó bien. Y sin embargo uno observa y dice, bueno, pues si finalmente el supuesto de hecho es violación directa de la ley, pues no tengo que probar gran cosa. En el mundo del deber ser, una presunción me relevaría de prueba del hecho presumido, es decir, de dolo o culpa grave. Pero en la vida real lo que vemos es que estas presunciones legales están diseñadas de una manera tan amplia que el juez es cauto. Y el juez, al ver que no está suficientemente probada la presunción, pues entonces plantea, no puedo condenar con esto, es insuficiente. ¿Esto qué significa? Que al final, pues independientemente de que existan las presunciones, y esto ya es una cosecha mía, realmente la presunción no necesariamente con la sola presunción, pues yo puedo llegar a una sentencia condenatoria.
Y esto ya ha sido también corroborado, reafirmado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que resulta que en una de sus circulares, la más reciente de 2024, plantea esto y dice, mire, independientemente de que la 2195 traiga presunciones, usted, señor entidad estatal, usted, defensor del Estado, no puede quedarse con ello. Trate en lo posible de utilizar toda la libertad probatoria que tiene, todas las herramientas de prueba que tiene para probar el dolo o la culpa grave. Y lo dice precisamente por ese galimatías que hay en el juez cuando empieza a determinar si efectivamente esta presunción se probó o no se probó. Yo lo que creo es que la técnica legislativa de esta 2195 no fue, digamos, lo suficientemente clara, o tratando de buscar proteger la moralidad y el patrimonio público, pues abrió bastante ese supuesto de hecho, de manera tal que para el juez pues es bien difícil que cualquier supuesto de hecho venga a configurar culpa grave o dolo, ¿no? Una situación compleja, pero que al final en la práctica se ve en algo importante, y es que sí o sí quien ejerce la defensa jurídica del Estado, quien ejerce la defensa judicial, pues al final no puede quedarse con solo la presunción o invocando solo la presunción. Y una tercera razón, que el dolo o culpa grave no es lo único que sucede en la acción de repetición y en los llamamientos en garantía con fines de repetición. Si ustedes observan, digamos, uno de los puntos más importantes para poder atribuir una responsabilidad no solamente es elemento subjetivo, claro, aquí por supuesto estamos hablando de culpa grave o dolo, que es como lo más prioritario e importante, pero también es la causalidad. Y a veces se nos olvida que puede haber culpa grave o dolo, pero no hay causalidad, entonces no hay responsabilidad. De manera tal que por estas tres razones no es suficiente, y aquí se cae otro mito, invocar la presunción de dolo o culpa grave. Sin embargo, quiero hacer una recomendación importante aquí, y es algo pues que a veces nos sucede mucho a quienes pues estamos en la defensa judicial, y es que cuando realizamos estos llamamientos en garantía con fines de repetición, nosotros solemos plantear, bueno, el agente estatal actuó con culpa grave o dolo, y es suficiente para nosotros esto. Pero resulta que ya el Consejo de Estado ha dicho, no en una postura unificada, pero en varias sentencias, algo que es importante e interesante, y es que dice, cuando usted vaya a plantear un llamamiento en garantía, sí o sí, con fines de repetición, sí o sí tiene que advertir que está usted imputando, culpa grave o dolo, porque son dos cosas distintas. Y resulta que el agente estatal tiene derecho a defenderse de una o de otra, no de las dos. De manera tal que usted tiene la carga de calificar de manera precisa si es dolo o si es culpa grave. Y además tiene la carga de invocar el supuesto de hecho de las presunciones que está utilizando. Y además tiene la carga de decir cuál es la presunción que está utilizando. Y si utiliza una u otra o varias. Y para eso, digamos que lo que se sugiere es utilizar siempre las pretensiones subsidiarias, pues porque en efecto lo podemos hacer cuando hacemos tanto acciones de repetición como llamamientos en garantía, que pues es por supuesto una herramienta de tipo procesal. Ahora, tercer mito o tercer dilema. ¿Cómo identificar las pretensiones repetibles? Entonces también cuando uno realiza estos llamamientos en garantía observa que cualquiera de las pretensiones de la víctima a la entidad estatal o cualquiera de aquellas sumas que ha tenido que pagar la entidad estatal en la condena, pues todas ellas son repetibles. Y resulta que no se hace un análisis juicioso de que en realidad lo que dice la norma es que yo repito a través de esta acción civil solamente aquel reconocimiento indemnizatorio que he tenido que dar como Estado a la víctima. Y como es un reconocimiento indemnizatorio, pues no todo es indemnización cuando la víctima paga o cuando es condenada. A lo que voy es que hay algunos conceptos que no necesariamente son indemnizatorios y que por lo tanto no son repetibles. Y traje aquí apenas tres, pero pueden ser más a partir del análisis jurisprudencial que se hace en el Consejo de Estado, y es que, por ejemplo, en situaciones como estas, en donde yo planteo que existen obras adicionales y que es por culpa grave o dolo del agente estatal que tengo que pagar esas obras adicionales, pues ha dicho el Consejo de Estado, pues usted lo que está haciendo finalmente es reconociendo una obra que igual tenía que pagar. Esto no es una indemnización. Esa es la razón por la cual no tendría por qué repetirse. De la misma manera la indexación, que en muchos casos se plantea, bueno, finalmente este valor por indexación de la condena o de alguna suma en específico, pues también se lo tendría que endilgar al agente estatal. Y pues resulta que ya el Consejo de Estado ha dicho no, esta indexación simplemente es traer a valor presente este valor de manera tal que no hay forma de que se repita.
O si tenemos como algunos conceptos como estos, pues ya tenemos claro que no tendría por qué repetirse, y este también sería un interesante análisis para saber realmente qué repito y qué no. No todo es repetible. Lo mismo pasa con la devolución de pagos por lo no debido en sanciones tributarias, cuando en efecto he ordenado que se pague una sanción tributaria y resulta que después, luego de la nulidad y restablecimiento del derecho, pues el juez plantea que no. El juez concluye que definitivamente hay que hacer una devolución porque no, la persona jurídica o la persona natural o el particular no tenía por qué pagar esa suma de dinero, sino menos, o no la tenía que pagar. Yo tengo que hacer una restitución, pero esa restitución en sí no es o no tiene un carácter indemnizatorio. Y esa es la razón por la cual no tendría por qué repetirse. Luego, este punto es muy importante y es necesario de mirarlo y de advertirlo porque otra vez destruye otro mito, y es que toda pretensión económica es repetible. Como vemos, no lo es. Hay casos o hay conceptos que no necesariamente son repetibles, así el Estado tenga que pagarlos. Y por último, está otro último dilema que tiene que ver con, en el caso de cuando yo quiero conciliar. Dame un instante que otra vez ya. Y si tengo la posibilidad de conciliar con el demandante, es decir, estoy en un proceso judicial en donde soy entidad estatal, tengo un llamado en garantía, pero resulta que he llegado a la conclusión, y el comité de conciliación llega a la conclusión de que vale la pena conciliar con la víctima. Y entonces ahí la gran pregunta es, ¿yo tengo que tener la aquiescencia o el consentimiento por parte del llamado en garantía para que lleguemos a un acuerdo, para que finalmente se concilie? Y pues resulta que de esto, francamente, no encontré jurisprudencia en Consejo de Estado que advirtiera cuál es una posición al respecto, pero la verdad es que el del análisis que realizo, pues esta situación puede presentarse y debe presentarse en este momento mucho, sobre todo porque la 2195 trae unos baremos o unas directrices para conciliar, cosa que no existía antes. Y entonces, pues ustedes sabrán que con anterioridad, como no existían estos baremos y demás, pues era difícil conciliar. Digamos que al comité de conciliación tiene un poco de temor de en qué monto concilio o no. Pero resulta como como ahora la 2195 trae unos baremos, pues entonces ya es posible conciliar determinando esas cifras que están aquí en estas directrices. Y esto pues, digamos, abre la puerta a que tenga la posibilidad de conciliar, pero suceda esta situación. Yo lo que creo es que efectivamente se puede conciliar, tanto la entidad estatal como el agente estatal pueden conciliar sin necesidad de que el llamado en garantía lo apruebe o consienta. Y esto porque, a diferencia de lo que ocurre con otro tipo de llamamientos en garantía, con el llamamiento en garantía común y corriente, pues resulta que aquí pues la cuerda con la cual estoy llevando este juicio de responsabilidad es distinta, es diferente. Y porque al final, pues con independencia de que la agente estatal quiera o no, yo puedo llegar a un acuerdo y con posterioridad a ese acuerdo, justamente con el pago de esa conciliación, pues yo puedo seguir adelante con la acción de repetición en contra del agente estatal. Es decir, en este caso, a diferencia de otros llamamientos en garantía o de otros escenarios en donde hay llamamiento, pues no existiría una necesidad pues de buscar que el llamado en garantía estuviera. Y es más, si en un caso eventualmente en donde hay un llamamiento en garantía, no estamos hablando con fines de repetición, imaginémonos que estamos en una controversia contractual, imaginémonos que en efecto se llama a una aseguradora como tercero llamado en garantía. Sucede que si quien ha llamado en garantía llega a un acuerdo con la contraparte, pues la aseguradora ya no tendría que pagar. Pero miren la diferencia con este llamamiento en garantía con fines de repetición, porque resulta que en este caso yo sí tendría que pagar como agente estatal, aun cuando se llegara a un acuerdo entre entidad estatal y víctima. ¿Por qué? Porque mi relación es distinta, porque la situación por la cual yo llego como llamado en garantía no es porque sea garante, ¿sí? No es porque yo tenga un contrato de seguro. Realmente yo llego allí porque tengo una responsabilidad incluso de tipo legal, ¿no? Y finalmente, pues eso me obliga a mí a tener que responder a la entidad estatal para recomponer el patrimonio independientemente de que se llegue a acuerdo con la víctima por parte de la entidad estatal. O sea, esta es una cuestión que a mí me hace pensar que en efecto el llamamiento en garantía con fines de repetición tiene una naturaleza muy distinta al del artículo 225 del CEPAC. Por supuesto, tienen cuestiones muy parecidas, pero no podría decirse que son exactamente iguales. El Consejo de Estado ha dicho que son complementarios, pero en realidad si se observan este tipo de cuestiones nos daremos cuenta que no.
Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la ineficacia. Sucede que el Código General del Proceso establece para los llamamientos en garantía, y digamos que este llamamiento en garantía también sigue esa suerte, de que yo tengo solamente 6 meses para notificar al llamado en garantía, de lo contrario hay una ineficacia del llamamiento. Imaginémonos que la controversia contractual, yo, entidad estatal, llamo a una aseguradora como llamado en garantía. No estoy hablando de llamamiento con fines de repetición, sino el otro, el del 225. Imaginémonos que yo finalmente no lo notifico dentro de los 6 meses siguientes. Imaginémonos que opera, por supuesto, la ineficacia del llamamiento en garantía. ¿Qué ocurre en ese caso? Pues que pierdo la oportunidad, que ya no hay manera de ir tras la aseguradora. Pero resulta que aquí funciona distinto. ¿Por qué? Porque de todas formas tengo la acción de repetición, ¿no? Y puedo ejercerla con posterioridad. Es decir, de alguna manera, y esto digamos que es parte de un artículo que estoy escribiendo sobre el tema, de alguna manera aquí, porque digamos que no hay mucha literatura sobre el tema de cosa juzgada en llamamiento en garantía con fines de repetición, y como hasta ahora se están llevando a cabo conciliaciones de este tipo, pues el Consejo de Estado todavía no se ha pronunciado al respecto, pero si vemos este tipo de cuestiones podemos advertir que en efecto, la cosa juzgada viene siendo relativa cuando se trata de estos llamamientos en garantía con fines de repetición, porque a pesar de que algo ocurra dentro de este llamamiento, lo cierto es que yo todavía tengo la oportunidad de irme a través de la acción de repetición en contra del llamado en garantía. Por supuesto, cuando ocurren este tipo de eventos, específicamente estoy hablando de cuando ocurre la conciliación entre entidad estatal y víctima y cuando ocurre la ineficacia, cuando no he podido pues, notificar dentro de los 6 meses siguientes a el llamado en garantía. Veas entonces que otro mito se destruye, y es que el llamamiento en garantía con fines de repetición es exactamente igual al del 225 del CEPAC. Cosa importante tener presente que no lo es y que tiene sus diferencias que por supuesto benefician a la entidad estatal porque se trata de 2 juicios de responsabilidad distintos. Quiero en todo caso, antes de finalizar, invitarles a que en algún momento cuando la 2195 tuvo su auge, digamos, salió a la luz, se crearon muchas teorías sobre muchos puntos determinados, sobre todo porque esta norma trae un tema muy específico, muy interesante sobre los actos de corrupción que yo creo que podrían ser motivo de otra ponencia. Pero sí que en este QR que les pongo aquí aparecen una conversación muy interesante tanto con el doctor Jorge Iván Rincón como con el doctor Santofimio, en donde justamente hablamos de este tema, de la 2195, una vez salió pues la ley y cuáles iban a ser las consecuencias. Creo que todavía está vigente cada una de las cuestiones que planteamos allí y creo que todavía hay mucho por debatir. Así que pues les invito a que también lo tengan presente. En conclusión, lo claro es que la acción de repetición o el llamamiento en garantía con fines de repetición sí que tiene unos bemoles bien interesantes que es necesario analizar, que es muy importante tener presente, sobre todo cuando ejercemos la defensa del Estado. Y yo les sugiero y les recomiendo que lo analicemos y lo estudiemos también de fondo, como generalmente no se hace, pero también desde el punto de vista práctico, porque muchas cuestiones ocurren en la vida real, en la práctica del proceso judicial, y pues realmente no están todavía documentadas en la literatura académica. Sí que son necesarias para la prevención del daño antijurídico. Muchas gracias.